sabes qué vamos a decir. Bueno, ¿Por qué grabas? No, deja, me voy a caer. Buenas. Pero falta una cosa. Hacemos con una risa. Ay, riámonos otra vez. La risa de... ¿Estás bien, Ah. Ay, es que... ¿Quién es? Se nota. Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todo el público presente. Desde la comunidad de sus hogares, haciendo quehaceres o deberes, este es el podcast de Boris no nos quemes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de socialismo y capitalismo. Pero primero antes que nada y primero antes que todo, ¿cómo han estado, muchachos? ¿Cómo has ¿Qué estado, más, ya? ¿Qué más decir? Súper bien. Me alegro por ti, loco. Yo también, todo súper bien. ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos? Hoy sí, loco. Yo también. Pues nos Yo vimos estoy todo ayer. bien, todo bien. ¿Y tú, Carla, cómo has estado, amiga mía? No, ya todo bien. Ya. Entonces, muchachos, así presentándonos y todo, estamos aquí con mis artistas invitados en mi podcast. Nuestro podcast. Nuestro. Paola, José y mi persona, la más ¿Y importante. falta yo? Sí, dijo yo. Sí, Sí, dijo Ah, dijo bueno. Ya, entonces vamos a hablar de lo que es capitalismo y socialismo. Mena, ¿tú qué piensas de capitalismo y socialismo? Para mí el socialismo es un sistema social en el cual no existe el que una persona tenga más que otra, sino todos tienen lo mismo, ya que es manejado por el Estado, no existe la propiedad privada. Entonces, acá tenemos la opinión de nuestra amiga Paula. Entonces, sigamos con Josué. ¿Qué opinas del capitalismo? ¿Qué es para ti el capitalismo? Para mí el capitalismo, bueno, en este es un modelo político donde se establece, en este sí, se establece una propiedad privada y se trata como en una pirámide. En este existe desigualdad económica donde hay la clase alta, la media y la baja, donde básicamente siempre va a haber una clase que tenga que ir por debajo que la superior. Y ya pues para mí eso es el capitalismo. Bien, una vez ya dado aquí el punto de mi compañero y bueno, mi compañera de acá, vamos a seguir explicándoles que básicamente vamos a hablar del capitalismo y socialismo, pros y contras. Actualmente es cierto que el sistema mixto se está abarcando gran parte de los países, pero es más claro que en el siglo pasado existían estos modelos. Y tenían mucho más Ajá. Tenían mucha más importancia sus principios, valores, porque también son sistemas ideológicos. Especialmente siglo XX. Sí. Ujú. Aquí en el siglo XX, el socialismo del siglo XX y el siglo clásico es muy diferente. Bueno, sí, es igual, pero tiene una diferencia que el socialismo clásico es más como los productos que se dan en un mismo lugar se consumen eso mismo, no abarca lo que es el mercado extranjero. Y en el socialismo del siglo XXI, vuelta y abarca lo que es el mercado extranjero. Sin embargo, los dos tienen el mismo objetivo de lo que es tener todos la erradicación de las clases sociales y tener todos la misma repartición de los recursos. El objetivo de esta podcast en sí es informar acerca de lo que es el socialismo y el capitalismo. El socialismo nace en sí por la revolución industrial, ya que había personas que estaban utilizando estos métodos y tenían más progreso que las demás, entonces el capitalismo marcaba mucho las clases sociales. Entonces, hubo ciertos pensadores en esa época que ya tenían ya implementaron el socialismo utópico. Por ejemplo, Simon, que vuelta él pensaba que los ricos eran como ociosos. El siguiente vendría a ser Charles. Vuelta, él pensaba, no Charles Darwin, el de otro Charles. Ah, claro. El otro Charles, ya, es el socialismo utópico. Vuelta buscaba que todos los trabajadores no tuvieran ¿cómo decirlo? No tuvieran que cargar unos con más pesos que otros, sino que todos trabajaran de igual manera. El último vendría a ser Ulloa, algo así, que vuelta a él que buscaba una sociedad cooperativa entre sí mismos, o sea, que toditos hicieran como el trabajo y que unos no sufrieran y por el bienestar de otros.
uno de los más destacados pensadores que hay es Karl Marx y Engels, algo así. Y ellos dos hicieron dos obras, que una es el comunismo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero es el comunismo y el otro es el capital. Y habla acerca de las críticas, o sea, es una crítica al capitalismo. Y en sí buscaban, como el socialismo en sí es erradicar las clases sociales. Esto vueltas son los pensadores del socialismo, y en sí también existe el socialismo en la historia, en lo que es la revolución de Cuba, la de China y la de ¿Rusia? Rusia. Ajá, Ya. claro. Hablando de Rusia, yo voy a decir eso porque Es que él tiene más es que conocimiento. Claro. sí, Ya. ya. Bueno, verán, para que entiendan, la Revolución Rusa, estos mijos dicen de que tienen un gobierno provisional y dicen, no, o sea, ¿para qué? Y aquí es donde entran unos mijos que eran liderados por los bolcheviques, esos mismos. Y por, Tranquilo, amigo. y por, ¿Estás bien? sí, verán, entienden, ya, eran estos mijos de los bolcheviques, y también fue liderado por Vladimir Lenin, no el Lenin, ese mijo del presidente, sino Lenin, sino un ruso, ¿no? Así como de muchos los nombres como que se repiten demasiado. Ya. Y verán, es un Vladimir Lenin. Y este man dice de que tienen un gobierno provisional y dicen, no, ¿para qué? Entonces hagamos un gobierno mixto basado en los leninistas. Y así es como surge un gobierno socialista. ¿Me En Rusia. entendieron? En Ajá, en Rusia. Rusia. En el año, específicamente, en el año de 1917. En cambio, en China se dio algo similar. Lo que pasa es que el pueblo tenía cierto eh, a favor aparte, a partir de lo que es el comunismo, el Partido Comunista, y más que nada de este señor, Mao Zedong. Eh, Más que nada lo que quería el comunismo, o bueno, socialismo en todo caso, porque el socialismo es lo que sigue del comunismo. Lo que quería más que nada es volver a la sociedad, aparte de socialista, centrarse en lo que es la agronomía y también volver al sistema con una estructura semifeudal. En China se dio alguna situación similar. Había un partido comunista el cual se estaba ganando el favor de la gente. Y había más que nada este señor que se llamaba Mao Zedong, el cual participó bastante en este partido. Llegó un momento en el cual China se quería volver a parte de una sociedad socialista, que la economía girase alrededor de la, de la agronomía en sí. Si China hasta el día de hoy sigue siendo socialista. Sí, hasta el día de hoy es socialista. No creo que tiene un socialista. gobierno mixto. No, escucha. Se dice que es socialista, pero también aplican No ideas aplica. capitalistas. Lo Ajá. que sucede es que China tiene más que nada un control por parte del gobierno del mercado, por lo cual, como el Estado tiene el control del mercado, se aplican los principios socialistas para poder así decir que invertimos en el mercado para el bienestar social de las personas. Interesante. A mí me parece interesante, la verdad. Bueno, yo voy a hablar de la Revolución Cubana, Te escucho. la cual estuvo liderada por el movimiento del 26 de julio y también por Fidel Castro. Ellos derrocaron quien estaba en ese momento como al mando del país, que era Fulgencio Batista. El que pasara esto hizo que Estados Unidos perdiera el control que tenía hacia América Latina. Bueno, Cuba adoptó modelos socialistas como fue la nacionalización de industrias, la repartición, bueno, volver a repartir como todas las tierras para que todos tengan lo mismo. O sea, Cuba está socialista desde hace tiempo. Y sí está bien feo esa situación allá. Porque es como que en Cuba, o sea, no sé si han visto Luisito Comunica, Sí, pero Luisito ese Comunica mijo, sí. se fue a Cuba. Y ahí era como que hablaba de cómo se repartían, tenían como unos boletitos, algo así, y iban a una cierta tiendita y decía, me toca esto, y le daba, te toca arroz esta semana, te toca pollo esta semana, y después de un mes le tocaba pollo otra vez, y así, y el sistema socialista en sí no progresa, sino hace que el país empobrezca, igual lo que pasa en Venezuela y todo eso. Aunque también es hecho que durante un momento habían ciertas personas que inmigraban a Cuba simplemente por el hecho de que al mismo tiempo que el gobierno era socialista,
daba la educación gratis. Entonces muchas personas aprovechaban para sacar sus títulos allá y luego volver a sus países, lo cual ciertamente incluso perjudica a las personas, porque entre más profesionales haya, más difícil es conseguir un trabajo. Exactamente. En sí, el capitalismo en la revolución industrial era muy feo, por lo que no ves que el trabajo ahí era de 14 a 18 horas, así súper, súper forzado. Adam Smith creía, vuelta, que Adam Smith, ese mismo, creía que el Estado tenía el poder para hacer lo que se le diera la gana. ¿Por qué? Porque de manera súper, era como, tenía plata, por decirlo así. Era, no sé si es que se podría decir empresario. Y Karl Marx, el que habla sobre el socialismo, también era empresario. Y la cosa está en que Karl Marx vuelta, iba en contra de las ideas capitalistas. El, bueno, estos dos personajes destacados vivieron a la misma línea de tiempo, Karl Marx y Will Smith. Muy bueno. Will Smith, ¿qué tiene que ver? Adam. Adam De Smith. repente son familia. Tal vez. Ya. Bueno, ¿Ya? entonces, ya Eh, es. ¿Alguien más que tenga que comentar algo sobre el capitalismo? Tú, Bueno. venga, yo te ansiosa, participa, Bueno, de la Gran Depresión. ¿De qué? Financiera. Claro. Sí, la gran Ya, depresión de financiera, man. Déjame hablar. se lo conoce como Gran Depresión. Se llama Gran Depresión. Ya, bueno, Ya. perdón, yo soy Ya. el equivocado. Bueno, la Gran Depresión se dio en Estados Unidos por la caída de la bolsa de valores en no me acuerdo dónde, pero ya ya me fue caí. en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, por la Gran Depresión, las empresas que tenían sus inversiones en ella, bueno, en la bolsa de valores, perdieron lo que tenían invertido y cayeron en bancarrota. Por esto se dieron gran cantidad de suicidios y todo este tipo de cosas, por eso se conoce como la Gran Depresión. Entonces, ya que Estados Unidos, se puede decir, es el líder ya del mundo, ya. Ujú. También afectó al resto del mundo, a países que están asociados con él. Muchos siguen el sueño americano sin motivo en realidad. De hecho, hay un momento en el cual ocurrieron las revoluciones industriales. Estados Unidos fue bastante importante en este aspecto, porque aquí se dio lo que viene a ser bueno, también en Europa, más que nada, lo que son las primeras, bueno, antes del siglo XX se pueden destacar, o bueno, en el siglo XX se pueden destacar un total de 4. La primera viene a ser aquella de la maquinización. Son aquellas de donde empieza la máquina de vapor y así, ese tipo de energías que son utilizadas a base de carbón, etc. La hidráulica también aparece en este momento, pero después viene un momento de revolución en el cual empieza a aparecer la electricidad. ¿Por qué? La electricidad facilita la producción en masa, por lo cual el capitalismo se aprovecha aún mucho más, porque el capitalismo en sí viene a ser producción. Entonces, como hablamos de producción, llega un momento en el cual llega la tercera revolución industrial, la cual trae un proceso más informático. Empieza la fibra óptica, lo que viene a ser más informática en sí. Ujú. Entonces, después viene lo que sí viene a ser la globalización, traída por la digitalización, la cuarta revolución. Entonces, aquí es donde tanto el socialismo como el capitalismo, ya estamos hablando ya casi a entradas del siglo XXI, empieza a globalizarse, así como el mundo en general. Ok, me parece interesante. De hecho, yo tengo de cómo surgió este capitalismo. Verán, para que entiendan, con palabras buenas y cortas. ¿Bien? ¿Ya? Ok. No me lo tomo El personal. capitalismo surge aquí en Europa, pero occidental, por el siglo XV y XVIII, por ahí más o menos empezó, según yo, y según la ciencia. Bueno, La la historia. La Y la Biblia. Biblia. Dice que aquí fue, bueno, como tal se crea el capitalismo porque hubo problemas económicos y cosas así. Pero aquí es donde nace cosas nuevas, como tú mismo dices, como la revolución industrial. Aquí se da la revolución industrial, la construcción de ciudades y así, así. Interesante. ¿Ustedes qué prefieren? ¿La propiedad privada o la propiedad comunal, por decirlo así? O sea, Pública. pública. A Es ver, controversial. Es muy a ver, yo, controversial. tú
dices pública, pero ¿por qué? ¿Por qué pública? Yo no he dicho público. Estaba diciendo nomás lo que... Ah, ok. Que es ok. controversial. Yo en lo personal creo que prefiero la propiedad. Es que en sí no me gusta como cierto lado, como izquierda, derecha o Rafael Correa y el otro, pues. A mí me gusta lo mío. Yo quiero mi propiedad privada. Exacto, Yo pero quiero lo hay, mío. claro que hay ciertas cosas que son para nosotros, pero simplemente también la pública, por ejemplo, no va a ser un parque solo para una persona, ¿cacha? Mm, Entonces el parque podría ser público, el parque, los centros comerciales, ese tipo de cosas públicas, y las propiedades privadas, las casas, los terrenos, ese tipo de cosas. Aunque sí pienso que hay algunas personas que tienen de más y ni siquiera los necesitan. Exacto. Claro, pero también vendría a ser cuando estamos hablando de algo público. Cualquier persona puede robar. Chuta, entran a un baño y ni siquiera hay papel. Me he ofendido. Es en serio, es en serio. La gente abusa. La gente abusa cuando es gratis. sí, Ya es dijo, mucho. Yo no pienso, clasista. yo pienso, o sea, como tú dices, sí debe haber cosas privadas, pero Claro. públicas al mismo tiempo. Un sistema. Por ejemplo, los colegios. Por ejemplo, si todo fuera privado, hay gente donde no podría entrar, obviamente, por sus Ujú. problemas económicos. Y por eso hay públicas también, pero también pienso que las privadas, cobrar por educación, a mí se me hace que es muy, Como que no. como que no, o sea, todos debemos tener Esa posibilidad de esa estudiar. posibilidad y al mismo tiempo yo pienso que la educación también debe ser en el ambiente que tú te educas. Por ejemplo, si tú vas a aprender en un lugar horrible, tú como el ambiente, como tú lo ves, o sea, no te va a No. gustar y aparte no te vas a sentir como y no vas a aprender. Por ejemplo, en colegios públicos, no es por denigrar a los colegios públicos, Gracias. pero créeme, Somos de colegio público. Salen de privado. Ah, se la mandan Bueno, desde el sí, colegio no, público. tiene infraestructura. Pero yo me gradué en público, así que... De privada. Estas dos son de No, te cállame, privada. no. Por ejemplo, yo sí, o sea, yo vengo de un colegio privado, o sea, no me creo la gran verga, Ay. pero Ya vamos, Pero mijo. no. Por ejemplo, la infraestructuras de los colegios públicos, a mí se me hacen que son algunos, o sea, sí hay algunos bonitos, pero otros son feos y como tal, Sí. las personas no se van a sentir a gustos ahí. Por ejemplo, pero en las privadas son espacios, por ejemplo, en el mío había espacios verdes, áreas verdes, podías ver árboles, los aulas súper bien pintadas, o sea, daba gusto de estar ahí y Sí. poder estar ahí. Pero eso es el problema, o sea, ¿por qué hacerlo privado? O sea, puede estar público también. Es que ese también es otro problema, porque las personas que viven en el público prácticamente son personas que no tienen una alta economía y sus casas no son como las grandes cosas y no simplemente no saben mantenerlo, por decirlo así. Ah, O sea, la gente abusa de lo gratis, en poco. exacto. Sí. Ajá. O sea, si todos tuviéramos una buena educación, a lo mejor pudiera conservarse. ¿A ustedes les Pero... daban valores en la escuela? No. A mí Sí, en la Bueno, escuela, también. en la escuela, En la escuelita te pero dan En la escuela valores. a mí se me hace porque- que eso debe conservarse, Desde hasta la incluso en el colegio, porque Sí. en el colegio es donde empieza tu adolescencia y técnicamente Tu formación cambias como persona. cambias tu formación de persona y los valores que tenías en la escuela, quizás así te quedan, pero en la adolescencia tienes nuevas emociones y en pocas en sí. Intensamente. Referencias intensamente. Que no te gobierne la ansiedad. Ya, entonces. Pero sí, en sí, o sea, yo pienso que debe estar los valores como tal. Y eso, yo pienso, es mi humilde pensamiento. Esa es mi humilde Sí, opinión. mi humilde Sí, opinión. la Ya. verdad, No sé sí. qué piensan los demás. ¿Ustedes, por ejemplo, la planificación centralizada, o sea, que el gobierno planifique todo, o prefieren que el mercado, o sea, como de uno mismo, como que expansivo, por decirlo así? Perdón, se me cayó el celular. A ver, como tal, si le damos el poder al gobierno, va a existir corrupción. Eso es Obviamente. una realidad. Es que la gente no sabe colaborar. O sea, la gente Sí, no es o sea, la empática. gente no sabe hacer una cosa bien sin creer más. Sí, En sí, si damos el poder al gobierno, o sea, siempre, sí o sí va a haber corrupción. Pero yo Ese pienso es un más problema. bien que es algo de la naturaleza del ser humano. Sí. Todos vemos por Egoísta. nuestro bienestar. Sí, el ser humano Exacto. es muy egoísta. Ajá. Entonces, si vamos a hablar de un sistema, tenemos que ser realistas, tenemos que saber que hay gente que se va a aprovechar, lo queramos o no. Sí. Entonces, igual estamos en las mismas con capitalismo y socialismo. Son dos sistemas que ya no deberían de existir como tal porque Deberían. son muy arraigados
al un lado o al otro. Sí. Entonces debería existir un sistema que unifique las cosas buenas de cada uno, como se está implementando en otros países que les estado funcionando muy bien. Un sistema mixto. En pocas, el capitalismo y el socialismo deberían unirse. Deberían darse un abrazo y compartir ideas Ser entre los amigos. dos. Como otros países sí lo hacen. Y ya, yo pienso eso. No sé Es que ustedes qué sí, piensan. personalmente a mí me encantan las ideas socialistas. Si se pudiesen aplicar tal y como están escritas, sería perfecto. Una sociedad perfecta, ideal, maravillosa. Pero De no sé. la igualdad social y la económica. La igualdad social y la económica. A ver, capitalismo es muy clasista, divide Sí. bastante. El socialismo busca, pero realmente le sigue Sí, dando pero- la potestad del poder a alguien, Ajá, al Estado. Exacto. Y Pero ustedes como apoyan tal, eso, apoyan el hecho de que haya una igualdad social y económica, o Sí, ustedes claro. creen que no. Sí, yo apoyo, Claro. o sea, yo como tal, yo apoyo que haya una igualdad. O sea, nadie debe ser más que nadie. O sea, todos debemos ser iguales. Pero... Y amigo, es- más alucina. O sea, yo, No, pero yo sí. en lo personal, no. No, Porque mi amiga la clasista. Es clasista, Ay, ya, Dios ya, mío, bueno, es clasista, no, ya, pero- Funes, Eso porque tienes Marwich. Ya, mijo, ya. no parecen de público. Ah. Ay, Ya, a ver, te Ya sabía escuchamos, qué iba a Miguel. decir. Te escuchamos. Ya, o sea, yo en lo personal creo que no. Porque. Sí, No todos somos iguales. exacto. O sea, para mí debe el que se existir. lo merezca. Exacto. Ajá. El que lucha por tener sus cosas debe tener el derecho de tener más que otra persona. Ya que hay personas que simplemente se conforman con todo tiene que ser igual, entonces yo no voy a hacer nada, ya porque otros están trabajando, entonces a mí igual me van a dar. Eso es verdad. Entonces para mí por eso es que no está bien. De hecho, incluso si hablamos de criminales y personas, ciudadanos normales, es injusto porque el socialismo los trata con igualdad. O sea, han visto las cárceles de Cuba, por ejemplo, tratan a los presos hasta mejor que los ciudadanos. Chorio. Sí. ¿A poco? Eso no sabía. Entonces, es realmente algo bueno tratar bien a todos. Personalmente pienso que No. debería tener su regulación, claro, pero Sí. es una buena idea. Es que en sí lo malo de hoy en día con esto del capitalismo es el hecho de que los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo pobres. No. Es que Oh, yo bueno, en sí, sí. he visto esto, porque yo es como la Pero, gente o sea, rica como sigue siendo tal, rica porque tú tiene una estás- buena El educación. sistema Tú- capitalista necesita que haya gente pobre, porque si Sí. no hay gente pobre, no hay gente rica. El Sí, pobre pero trabaja es para el rico. muy difícil Pero, o sea, tú ser pobre y entonces llegar a ser tú rico. estás atacando a las personas que Entonces- nacieron o tienen posibilidades. Prácticamente. Ajá. Pero ¿por qué? O sea, tú estás juzgando a alguien que tiene posibilidades. Y me dijo a mi clasista. Eso es clasista. Eso es De hecho, clasismo. existe Eso es clasismo clasismo. para Es clase muy alta clasista. y Y de para clase clase baja. baja. Saquémosla del podcast. Puedes tú, por Ay, ¿cómo vas a sacar de el mi podcast? clasismo Ahora es nuestro. funciona de que no solo al pobre, sino existe clasismo al de clase alta. Por ejemplo, digamos que el John viene de una familia súper millonaria y solo por tener dinero tú dices, es que ay no, es millonario, no. Chuta, Y eso- sí soy Seguro es clasista, aniñado. loco. Eso es No me también. gustan los No, millonarios. no. Y como tal, o sea, el capitalismo, o sea, sí es bueno, pero es como te digo, también existe clasismo hacia las personas altas. Y tú Chuch. estás juzgando a alguien que nace o ya tiene Acá posibilidades. los ricos. Y por Abajo el eso- sistema. Abajo el sistema. El gobierno te viene. Te roba tus impuestos. Ya. Y por ejemplo, lo que es el incentivo, o sea, el hecho de que la economía capitalista es como que tú eres pobre y como te... ¿Qué piensan acerca de eso de que... El pobre es pobre porque quiere. No, algo así, como el incentivo que te da es el sistema capitalista. El incentivo del hecho de que te puede permitir crecer más o muy bien quedarte abajo. Hablas de la competitividad que hay Sí, en el mercado. eso. Ah, claro, tiene sentido porque, claro, cuando ves que hay alguien más arriba que tú, dices, yo quiero estar ahí, yo quiero ser más. Entonces, cuando existe ese sistema, uno busca mejorar. Eso también es algo poco beneficioso para las sociedades socialistas, porque cuando alguien te da todo, te acostumbras a ello. Y es por eso que muchas veces hacen protestas sociales
y terminan recayendo en el mismo error de pedir, pero sin realmente cambiar o cambiar de mentalidad más que nada. Sí. Yo no sé, es como que no me gusta tanto O sea, ¿qué? O sea, los en sí- niveles de clases y así. Sí, ¿no te gusta que haya diferentes clases sociales? Es que la cosa es que uno le da la esperanza. ¡Ay! Eso. Sabían que la esperanza viene en la caja de Pandora. En la historia de Grecia. O Es que, sea, a sí, ver. o sea, ustedes no sé si conocen de la caja de Pandora. Más o menos. Pausa activa. La caja de Pandora. Vamos a hablar. Es una historia de Grecia, ¿no? De que trata de que le dan una caja a una chica, creo que era la chica que se llama Pandora, algo así. ¿Ya? Y le dicen que no lo abra hasta que vuelva, se suponía creo que era la muerte, algo así, no me acuerdo muy bien la historia. Pero la cosa está en que antes de que la muerte vuelva, por decirlo así, la chica abre la caja y de ahí salen toditos los males de las historias de las Grecias, Del mundo. toditos los males del mundo. Y ¿Ya? al último sale la esperanza. O sea, por eso es como dice, al final... Esperanza es el Al último final, que Al final la esperanza es lo único como, que sí, muere. eso mismo. Sí. ¿Ya? Entonces es como que no es algo bueno. La O sea, esperanza es lo que último como que se tal, pierde. al tú Es ver muy que... ajá. Al tú venir de algo muy abajo, vas a ver algo más arriba. O sea, es que es como tú mismo dices, esa esperanza de decir, yo quiero estar ahí algún día. Y como tal, eso como que el capitalismo digamos que te motiva. Ajá. Te motiva a decir, yo quiero ser como él o incluso mejor. Y al tú tener esa esperanza vas a querer trabajar, vas a querer progresar en la vida y vas a querer una mejor estatus de vida. Y como tal, eso, Y cuando subes, ¿qué pasa? Alguien más baja. alguien más baja. Es un problema. Ajá, y alguien que está abajo va a tomar tu mismo ejemplo y va a decir, él subió, yo también quiero ser como él. Y Ay, no tanto pero, eso. ajá, o sea, pero digamos, salir de clase baja a media, según yo había visto una vez, de que, o sea, sí es posible, Pero es muy pero difícil. cuesta generación, o sea, Mm, cuesta algunas generaciones, como de clase alta bajar a una media, una baja, asimismo te va a costar unas generaciones poder salir de ahí, porque tus generaciones pasadas puedes coger un poco como de su riqueza y no bajar tan aceleradamente. Pero es mucho más fácil bajar que subir. Sí, porque se acaba todo. Sí. Pero eso. Los puntos, las ventajas y las desventajas del socialismo y del capitalismo. Unas Ustedes- ventajas. Las ventajas del socialismo yo pienso que vendría a ser eso de que si tú estás mal, o sea, si tú estás mal no tienes nada que comer, el gobierno te lo va a proporcionar. Sí. Pero y las ventajas del capitalismo podría ser que tú creces con tu propio esfuerzo. Ujú. Desventajas del capitalismo, que no todo es justo, por decirlo así. Porque hay personas que se esfuerzan lo más que pueden, pero no es como que logran, Todos colaboran. no es como que logran llegar. Y las ventajas del socialismo vendría a ser, la desventaja del socialismo es el hecho de que el poder está en una sola persona. Y si es que te mueres o no te mueres de hambre, todo es parte de esa persona. Sí. ¿Ustedes piensan que el socialismo y el capitalismo es un paradigma o un dogma? ¿Utiliza paradigmas o dogmas? En sí, ¿qué es un paradigma y qué es un dogma? ¿Qué es un paradigma, Carla? Ajá. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma. ¿Para qué preguntas? Un paradigma no es Pregunta como... Estás O sea, hablando no preguntes incoherencias. incoherencias. A ver, el paradigma como tal no trata sobre un bucle. No, O un sea, algo paradigma que se es una repite. idea. Es una idea que te proporciona por ejemplo, el paradigma de la identidad de género. O Que sea, es como la mujer a la paradigma, cocina, el hombre al fútbol o algo así. como Esto es un tal. paradigma, lo que Algo que tú vas siguiendo. O sea, de es acuerdo que a las un edades. constructo Es que social. como tal, constructo social. como tal, en la actualidad, como yo escuché de alguien, de que ahora los políticos ya no lo toman como socialismo ni comunismo, sino se llaman los progresistas. Ajá. Sí. Los Sí. De progresistas. hecho, si pasan mucho tiempo en Twitter, probablemente ya han escuchado ese término. Ah, malditos progres, generación de cristal. No, en serio. Y No, es... ya no se llama Twitter, mi hijo se llama X. Vea, ay, Actualízate, Ay, gracias. Tony. ¿cómo? Para mí será Twitter hasta el día que me muera. Muérete, no. Oigan, el viejito. Bueno, yo soy mayor que vos, loco, yo le digo X.
X. Ay, qué nombre Ya, más horrible. entonces, el dogma. El paradigma es un constructo social. El dogma, ¿qué es? El dogma. El dogma es algo que se enseña. Normalmente es de Es algo que generación te en aplica y te generación. aplica y te aplica. Ajá. Normalmente viene del pasado el dogma, así como la religión es un dogma, tiene dogmas, y muchas veces es algo que tú no cuestionas, es algo que te dicen, las cosas son así porque son así y deben ser así, Ujú. y no dices, no, puede haber otra cosa, la vida no es solo blanco y negro. Ujú. Entonces eso, Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que tenemos del socialismo y el capitalismo. Ya. A ver, un resumen. un resumen, ¿Tú qué me podrías decir un resumen sobre el socialismo? tengo que ser yo. Sí, si tú quieres, o el que quiera, o el que quiera. O sea, no. bueno, ya yo. Ya, a ver, te escuchamos, Mena. Bueno, para mí, como tal, ya, tanto lo que he escuchado y lo poco que sabía de cada una de estos lados, no está como tal bien ninguno de los dos. No, pero, o sea, del socialismo. Un resumen del socialismo. Déjala que hable la guagua. Ay, Habla, mija, habla. ya, a ver, te Despapaya, tío. Está diciendo que no está bien No ninguno te de los dos dejes. como tal, escuchamos. Ya, porque cada uno tiene su lado malo y su lado bueno. Sí. ya. Entonces, para poder aplicarlo, aunque no deberíamos seguir aplicando estos sistemas, en la actualidad deberían crear unos nuevos que tengan unas nuevas ideas, que no se siga llevando lo mismo. Lo y Que mismo se lo mismo de- desde trate hace por lo años. menos de sostener porque ningún sistema es perfecto. De Eso los tenemos con lo de la antiguos. esclavitud y... O sea, actualízate, ñaño. Ñaño, actualízate. Bueno, en sí no deberían seguir existiendo estos sistemas, pero bueno, como la gente se supone que lo sigue aplicando, en verdad no es cierto. No. Porque se No. dice que son socialistas, pero aplican el capitalismo y no. Muchas Sí. veces dicen ser socialistas para buscarse el populismo. Soy de la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. Soy socialista, busco el progreso. Soy socialista, busco lo mejor de la sociedad, busco que todos sean No, iguales. es como el mismo tema, pero Suena evolucionado. bonito, pero realmente Pero no no lo es aplican. Ah, exacto, prácticamente. Por ejemplo, China. China dice ser socialista, pero realmente tiene un mercado y es peor que cualquier capitalista. Sí. Explota mucho. Seguimos en sí con lo que dice Paula. Me parece que sí, tenemos que promover el conocimiento en la gente, porque es la gente la cual va a decidir el futuro. Entonces, cuando existe el conocimiento, la gente puede progresar. Es la verdadera forma en la que la gente puede progresar. Y no simplemente buscando, sí, que tal cosa, te doy a ti lo mismo, te doy a ti también lo mismo. Y los dos son iguales. No, entonces, al menos yo pienso, busco un sistema el cual favorezca a gente de escasos recursos, sin embargo, que también los promueve la competitividad. Sin embargo, que no sea tan estricta con sus ideologías y tampoco que tenga una forma de vivir tan agresiva como Estados Unidos, unos capitalistas horribles, nefastos, gente vagabunda en la calle y como si nada y la gente pasa por la calle y ni siquiera les mira, cosa de todos los días. Sí, no, ya. Bueno, en conclusión, socialismo y el capitalismo no No son buenos, son ninguno de buenos. los dos. Ninguno de los dos. No, Deberían actualizar Ajá. nuevos sistemas. Ahorita nomás tenemos como lo mismo, pero un poquito evolucionado con lo que es el socialismo del siglo XXI Con la y el globalización. capitalismo Ujú. combinado con el socialismo, que es el... Sistema eh, mixto. sistema sistema mixto. mixto. Y así sí ha funcionado en algunas partes. Por ejemplo, el eso de la Suecia. En Suecia vuelta, en Suecia y ese tipo de lugares. Bolivia. Ni siquiera hay perros abandonados en las calles, porque eso es multa y te hacen pagar. Y es como combina eso el poder del Estado con la participación de la gente y así. Eso. Entonces, en conclusión, el capitalismo y el socialismo actualmente es percibido como un dogma o un paradigma. ¿Ustedes qué piensan? Dogma, dogma. Dogma, porque crees que se implementa. No, porque Es más lo que que nada van ahorita enseñando. con los pruebes son ideología, pura ideología, no son tanto práctica. Entonces eso es lo que pasa. Para mí es un dogma. Yo personalmente lo veo como un dogma, porque es algo, chuta, a veces en Twitter te dicen, eres ¿cómo te dicen aquí? Eres un nazi, te dicen un montón de cosas y es tipo solo para que te haga sentir mal y es para que vuelvas a su creencia. Mm. Bueno, sí,
quizás antes era percibido como un dogma y un paradigma y actualmente igual. Aunque no se aplica. Pues sí. Se siguen las creencias, pero Se siguen las realmente- creencias, pero no se aplica. Bueno, para ir acabando Bueno. con el podcast, ¿alguna Bueno. experiencia con el capitalismo y el socialismo? Un ejemplo, una experiencia que hayan tenido. Con mi mamá, loco. Por ejemplo, lo que... Por ejemplo, de eso de socialismo que es repartir, o sea, todo, ¿no? Mi mamá sabe Ajá. decir, yo no tengo amor por nadie, todos son iguales. Iguales. Y al final siempre Chuta. tienen como un preferido, es como Es verdad. el hijo que menos les hace sufrir. Así mismo es el Esa soy socialismo. ¡Te miente, chucho! ¡El gobierno te viene! ¡No nos dinero con los impuestos! Y ya pues, y un ejemplo de capitalismo podría ser los negocios propios. ¿Emprender? Emprende. ¿Ustedes han ¿Alguien emprendido? aquí tiene alguno de sus padres tiene algún emprendimiento de El repente? mío sí. No. Tenemos un local de salchipapas. En el... No se quieren hacer gastos. Y ya. ¡Qué miedo! Entonces, Entonces, eso fue todo, muchachos. eso fue Gracias todo. por ver. Nuestras Gracias, opiniones. gracias. Espero que se hayan informado. Gracias, dicen Boris. Muchas gracias. Gracias no nos por quemes. enseñarnos tanto. Entonces, nos despedimos como iniciamos, amigos. Sí, mijo. Ya. Entonces, Esa, una, dos, tres. ¡Boris, no nos quemes! Bien. No, 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 no. ¿Qué fue eso?